Hola, hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de dónde estéis. Ya sabéis que estamos online y también grabados probablemente, así que puede que estéis consumiendo esto en directo ahora mismo, directo directísimo, 12 y 12 en España, concretamente en la península ibérica, y, y también cualquier hora pues en otro tipo de formato o en otro tipo de país o continente. Bueno, en este caso, nosotros vamos a hablar sobre la educación online y la contribución a la reducción de la huella de carbono, ¿vale? Que es un poquito la experiencia que tenemos después de tantos años en la universidad realizando la educación online y la educación en formato híbrido también. En este caso, lo que nos vamos a centrar es en el apoyo a los ODS de la ONU, ¿vale? Y sobre todo vamos a tener en cuenta el ODS número 13, que es Acción por el Clima, que es por el que estamos trabajando. Justo ahora nos ha coincidido en esta época que estamos con la COP29, que se está celebrando en Azerbaiyán y parece que nos lo han puesto ahí de... Os prometo que ha sido casualidad absoluta. O sea, no teníamos en cuenta que iba a salir esto tan justo a la vez, así que bendita coincidencia. En este caso yo represento a tres personas, que somos Noelia Muñoz del Nogal, Ramón Velasco Porras y Arturo Mancebo, que soy yo, que somos los que hemos hecho este estudio sobre la educación online y la contribución a la reducción de la huella de carbono. Y bueno, sin más dilación, vamos a entrar un poquito en harina. Como os comentaba, el objetivo de esta presentación tiene analizar el impacto, ¿vale? Primero el impacto que tiene y la reducción de emisiones medias de CO2 debido a los modelos de educación online, remota, los modelos híbridos. La educación remota ha mostrado efectos directos e indirectos en la reducción de las emisiones de carbono, principalmente debido a la disminución de la necesidad de desplazamientos. Es decir, cuanto menos tenemos que viajar, pues más favorecemos al medio ambiente y a la reducción de, lo vamos a llamar de emisiones en general, porque no solo es la huella de carbono. Bueno, lo podemos tener en cuenta como huella de carbono, pero lo que reducimos es pues más cosas, además de la huella de carbono, como podremos ver un poquito más adelante. También en el uso de infraestructuras físicas, porque no es lo mismo estar en casa o en un centro cercano a casa que acudir a la universidad, que más o menos calculamos en un estudio que hemos realizado que serían unos 20, 40 kilómetros de media, lo que realiza un alumno en una universidad como la nuestra para acudir a clase de media en general en un máster. O sea, simplemente porque digáis, no, hombre, si viven en la misma localidad es menos. Esto sería en relación a un máster, por ejemplo, un máster como el de profesorado, el máster en profesorado en secundaria, tendríamos en cuenta eso, que serían unos 40 kilómetros de media, teniendo en cuenta que hay muchos que viven en Ávila y otros que a lo mejor viven en Sevilla. O sea, y tienen que venir un fin de semana. Así que de ahí la media. Como os comentábamos, la realización de estudios online en remoto tiene el impacto directo en estos desplazamientos. Desde los domicilios, es que es la clave, el desplazamiento, hasta los centros universitarios. De modo que el impacto ambiental relacionado con la movilidad, como os comentaba, no solo es la huella de carbono. La huella de carbono la podemos determinar a través del dióxido de carbono, el CO2, ¿vale? El monóxido de carbono, CO, y los óxidos de nitrógeno, NX e Y, y los dióxidos de azufre, ¿vale? Que se ven reducidos proporcionalmente. Nosotros, para no entrar dentro de todo este tema físico y demás, entramos mejor en el tema de decir la huella de carbono o la huella ecológica, porque es mucho más sencillo y no nos metemos en fregados de físicos, porque al final pues no somos físicos y no deberíamos meternos donde no nos llaman. En cuanto al objetivo también, como os comentaba, tenemos los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, después desarrollados también por la Agenda 2030 en la Unión Europea, en la que tenemos 17 objetivos, como podéis ver. Nosotros sobre todo nos queremos centrar en el 13, el número 13, que es la acción por el clima. Creo que si le doy aquí, se apunta el 13. Pam, pam, pam. Y lo que sí que queríamos comentar es que no solo tocas el 13
al hacer este estudio, sino que contribuiríamos a muchos más objetivos en primera medida, perdón, la reducción de la pobreza, hambre cero, salud, bienestar, no, ¿vale? O sea, aquí lo que estaríamos más es en la educación de calidad, porque podemos ofrecer una educación de calidad, podemos ofrecer una educación de calidad eh, por muy buen, ¿sabes? Por muy buenas vías. La igualdad de género, pues efectivamente igual. La reducción de desigualdades, industria, innovación, infraestructura y las alianzas para lograr los objetivos. Muy bien. El número 17 siempre lo tenemos en cuenta y también teniendo en cuenta el resto, o sea, los demás, podemos decir que estamos contribuyendo prácticamente a todos, excepto, hombre, agua limpia y saneamiento, estamos tocando poco, pero también se contribuye por el tema de movimiento de los vehículos y demás. Vida submarina, evidentemente igual. Y luego, sobre todo, lo que sí que estamos contribuyendo es al 13, que es la clave en la que nos estamos teniendo en cuenta. El 13. Como contenido, vamos a entrar dentro de la introducción, la metodología, los resultados y las conclusiones. Lo vamos a hacer de una forma breve, porque tampoco quiero extenderme mucho, y es un tema en el que si queréis ampliar conocimiento siempre podéis consultar con nosotros. Abajo, al finalizar, os pondré las redes sociales a través de las que podéis contactar conmigo y a través de mí con mis compañeros, pero de todos modos, cualquier cosa que necesitéis o si queréis el estudio completo, podéis consultarlo porque lo tenemos y podéis hacernos llegar las preguntas que necesitéis. En cuanto a la introducción metodología, bueno, pues tenemos una metodología que se trata de analizar los factores claves en la reducción de emisiones, ya sabéis un poco por dónde iríamos, y las consideraciones y limitaciones. Consideraciones y limitaciones. Bueno, en cuanto a los factores claves en la reducción de emisiones, vamos con ellos, tendríamos 4, ¿vale? ¿De acuerdo? El primero de todos sería la disminución de los desplazamientos, como ya hemos hablado antes, si no tienes que desplazarte hasta el centro físico en cuestión, pues vamos a tener una reducción de la huella de carbono, ¿vale? Lo vamos a centrar como huella de carbono. También un uso reducido de las infraestructuras físicas, evidentemente no es lo mismo ocupar una habitación más o un salón, un lugar común de donde estemos 3, 4, 5 personas o una que dentro o cerca de nuestro domicilio habitual que usar todas las infraestructuras que nos ofrece un campus real. O sea, que hay que mantener caliente, que hay que mantener con personal de vigilancia, con personal de servicios, con personal de mantenimiento. Todo eso, a ver, evidentemente no van a ser empleos que se pierdan, pero se puede reducir y llevar a cabo de otras maneras. La optimización de recursos digitales también es otra de los factores clave dentro de esta metodología y también los cambios de hábitos y conciencia ambiental. Esto consideramos que es una de las claves porque si hacemos un cambio de hábitos y una conciencia ambiental desde los niños cuando son muy pequeñitos, podemos tener luego pues unos adultos responsables unos adultos responsables. Lo estamos viendo, ya sé que esto se quedará antiguo y tal, pero hemos tenido una serie de problemas bueno, no, estamos teniendo una serie de problemas en la costa levante española y pues todas estas cosas al final tienen que ver con el tema de la reducción de la huella de carbono, en este caso con el cambio del clima. El cambio climático está haciendo que cada vez tengamos unas condiciones meteorológicas más fuertes, unos fenómenos más impredecibles y es vital, resulta vital seguir cuidando del planeta o iniciar a cuidarlo por parte de quien no ha tenido nunca en cuenta esto. Como os comentaba, viendo de uno en uno estos factores, en cuanto a la principal fuente de reducción de emisiones, tenemos la menor cantidad de viajes. Si realizamos menos viajes para asistir a clases presenciales, tendremos una huella de carbono menor. Al evitar el uso de estos vehículos privados, también el transporte público y los vuelos, ¿vale? Porque estábamos hablando del caso de un máster, por ejemplo, que sería necesario desplazarse desde una larga distancia de estos matriculados que tenemos, que son 100 por cada año,
a la universidad, la huella de carbono se reduciría y se reduce significativamente. Este máster recordamos que ya se está realizando en modalidad semipresencial, híbrida, que tienen que venir cada X tiempo, pero no tienen que venir todos los fines de semana, durante 2 días. Más cosas. La educación online, como hemos comentado, requiere menos instalaciones físicas, reduciendo la demanda de energía. El funcionamiento completo de un edificio incluye muchísimo gasto, ¿sabes? A pesar de que ahora esté todo más adaptado a la reducción de consumo y a la economía, eficiencia de las materias que se utilizan, como en iluminación, calefacción, bueno, más que calefacción sería climatización, el aire acondicionado, climatización del edificio y otros servicios. Todo esto son gastos que podemos ahorrar o disminuir en el caso de utilizar una educación online, ¿vale? Una educación en línea. En cuanto a la educación remota en gasto por servidores, almacenamiento de datos y energía consumida por dispositivos electrónicos, pues también es menor en comparación con el de las infraestructuras tradicionales. En el campus también, en los campus, pues tenemos que tener en cuenta que se está gastando la energía del propio campus, además de los ordenadores y demás que van trayendo los alumnos, que al final suelen ser una pieza crítica y fundamental dentro de su educación. Por otro lado, también se puede optimizar para que sea más eficiente. En este caso, en el caso que tenemos nosotros en la universidad, sería la utilización de energías renovables. Tenemos un edificio ahora mismo nuevo que está hecho con toda la cristalería de paneles solares, ¿vale? Para generar y renovar energía. Eh, Hay muchos más métodos de energía renovables, ¿de acuerdo? Pero siempre que se pueda utilizar medios que gasten menos, pues igualmente que se han cambiado todas las bombillas por bombillas LED, que tienen un consumo que es cerca de un 95-97% menor que una bombilla normal. O sea, todas esas cosas contribuyen. Y todo eso también podemos contribuir nosotros desde casa a hacerlo. Vale. En cuanto a la educación, ¿vale? Que eso era otro de los factores, la educación online puede influir en el comportamiento de los usuarios hacia mayor uso de las tecnologías. Si yo me acostumbro a utilizar un tipo de estudios y a seguir una serie de patrones, pues evidentemente puedo concienciar y ayudar a concienciar a los que tengo alrededor y también a mí mismo. Además, al integrar la sostenibilidad, perdón, en los planes educativos se puede fomentar una mayor conciencia ambiental. Es lo que hemos comentado antes y además que justo ahora, como os comentaba, estamos con la COP, que es la cumbre del clima, que está muy bien la difusión de la misma, están allí todos los presidentes del gobierno, todos los altos cargos de la ONU y demás, pero lo importante no es que debatan durante estos días y demás, lo importante es que se tomen medidas y que sobre todo que no contribuyamos a subir la temperatura del planeta como estamos contribuyendo durante estos últimos años y como tememos que puede seguir haciéndose por parte de algunos gobiernos un poco más reacios o reticentes a cambiar el paradigma y y la distribución de sus fábricas y demás. Porque siempre todos podemos colaborar de uno en uno, pero la gran parte que se ha de incluir es la que desarrollan los países en global. Los países, las industrias, los estados que están unidos. No me refiero solo a Estados Unidos, evidentemente que sí, pero también a la Unión Europea, a China, a Japón, las grandes economías del mundo. Las grandes economías del mundo es clave que las tengamos en cuenta y que nos tengan en cuenta ellas a la hora de reducir emisiones. Porque muchas veces se mira por la eficiencia de dinero en lugar de la eficiencia del planeta, cuando ¿para qué queremos las materias primas y el dinero y todas estas cosas si no vamos a tener dónde disfrutarlo, evidentemente? En cuanto a consideraciones y limitaciones, bueno, pues tenemos tres, básicamente.
tenemos la energía digital, que aunque la educación remota evidentemente reduce las emisiones en ciertas áreas, también tiene un impacto ambiental. El consumo no es cero y la energía sale de algún sitio. Es como los coches eléctricos. Estamos hartos de ver 1000 veces que un coche eléctrico supone menor gasto que un coche de combustión. Bueno, ¿de dónde viene la energía eléctrica que mueve ese coche? Pues muchas veces, en muchos casos, viene de procesos de combustión, ¿vale? Así que hay que tener en cuenta el continente y el contenido. En este caso nos pasa exactamente igual y también hay una cierta huella que siempre va a quedar por nuestra parte, pero que queremos sin duda alguna reducir y es más fácil reducirla si lo utilizamos así que si lo estamos utilizando todo a lo bruto, como comentaba anteriormente, haciendo las cosas como siempre se han hecho. Si queremos obtener objetivos nuevos, tenemos que realizar prácticas nuevas. Desigualdad tecnológica. En este caso, tenemos que no todas las regiones tienen acceso equitativo a la tecnología, lo que puede limitar y exacerbar la brecha digital. Bueno, para eso se están desarrollando diferentes planes, como los que tenemos en la Unión Europea, a través de los ODS en la ONU y a través de la Agenda 2030 también en la Unión Europea, y también a nivel país, nivel estatal, perdón, a nivel comunidad autónoma y también incluso a nivel provincial y local. Tenemos planes como el Plan 2050 de España Digital, en el que dentro de este mismo plan, antes de 2030 deberíamos tener la fibra instalada ya en todas las localidades o municipios donde viva alguien. O sea, el problema que tenemos es una infraestructura que tiene que llegar a muchos sitios y en muchos casos muchos sitios muy vacíos. El problema de la España vaciada que no os voy a descubrir yo ahora. Es un problema clave que tenemos dentro de nuestra idiosincrasia como territorio. Y hay que tener en cuenta también pues, que esto puede suponer una merma una brecha, efectivamente, respecto a unos y otros usuarios. Pero eso es algo que está muy cerca de conseguirse y con lo que no vamos a tener ningún problema a poco, a poca, a poca, a poco recorrido. En cuanto a las evaluaciones de impacto a largo plazo, que es lo que comentábamos antes también de la importancia de la educación, es importante realizar estudios longitudinales, ¿vale? Que incluyan no solo los ahorros inmediatos, porque nosotros podemos ver el ahorro inmediato y decir, qué tontería. O sea, he dejado de consumir lo que un edificio un día y estoy consumiendo lo que una casa. No, no. Esto tenemos que plasmarlo en un plan a largo plazo y ver cómo esto va mejorando, porque también vamos siendo más eficientes, además de la eficiencia, estamos colaborando también a un cambio de paradigma, ¿vale? Y cómo van cambiando esas tendencias hacia el futuro. No solo con los medios que utilizamos, sino también con la educación para llevarlo a cabo. En cuanto a los resultados, bueno, pues tenemos dos partes de resultados. En un primer lugar, y para tener en cuenta toda esta caterva de soluciones que os estoy presentando, sí que hemos visto que el primer análisis que se hizo y el primer análisis que vemos que es válido se hizo en el Reino Unido, ¿vale? La Open University de UK, donde varios estudios han demostrado que la educación remota ha reducido de una manera abrumadora las emisiones de CO2. Este análisis reporta una huella de carbono por estudiante comparado con otras universidades tradicionales en la que realizar los estudios de manera online reduce un 87%, ojo, que es cerquita de un 90%, dejaríamos solamente un 10%, sería el consumo que estamos realizando habitualmente. Un 87% sería respecto a la educación física tradicional. ¿Qué incluiría esto? Pues los gastos en transporte, gastos en la permanencia en los centros, gastos del personal que está en los centros, etcétera. Todo eso contribuiría al desarrollo de esta reducción de la huella de carbono. Así que tenemos una cifra clave que es el 87.
por si no os acordáis, es el 87, de 87, que es, por ejemplo, el año en el que nací yo. En cuanto a estudios globales, también tenemos otro tipo de estudios, que ha sido uno más empírico, no lo ha podido haber, que es el estudio que hemos tenido en cuenta durante la pandemia del COVID-19, con el cierre de instituciones y la transición hacia una educación remota y también hacia el teletrabajo, que han reducido temporalmente las emisiones, bueno, temporalmente y en muchos casos también ampliamente, porque hay muchas medidas que han venido para quedarse, como el tema del teletrabajo unos días, otros días sí, otros días no, la educación remota que sí que se tiene bastante más en cuenta que a través de plataformas como las que utilizamos nosotros en la universidad con Blackboard, por ejemplo. También otras plataformas de acceso y de conexión. No es necesario realizar una reunión en Sevilla, por ejemplo. Ya he nombrado 2 veces Sevilla, Murcia, me da igual. El sitio que sea, podemos realizar reuniones vía Zoom, vía Blackboard, vía, vía, vía online, ¿vale? Que al final nos vamos a ahorrar pues una serie de viajes, una serie de inconvenientes y vamos a poder ser más productivos también dentro de nuestro trabajo o nuestra educación. Siguiendo con las conclusiones, sí que podemos determinar entonces que la educación online o remota puede ser, más que puede ser, es un factor importante en la reducción de las emisiones de CO2, especialmente combinada con una infraestructura tecnológica eficiente, ¿vale? Pues es mejorar también los elementos que tenemos para llevarla a cabo y, sobre todo, fundamental, una mayor concienciación sobre la sostenibilidad. Eso resulta un factor clave. No obstante, como os comentaba, es importante seguir evaluando estos impactos de manera detallada para maximizar los beneficios medioambientales. O sea, podamos, cuanto más podamos usar menos de de las materias primas y de las bondades que nos ofrece el medio ambiente, cuanto más aprovechemos cada uno de los recursos, más eficientes seremos y mejor y más contribuiremos a la reducción de la huella de carbono, a la reducción de este aumento de la clima, de los grados en el planeta y a contribuir tanto a los objetivos de la COP, esta última que se está realizando, como a los objetivos, pues básicamente los que hemos tenido siempre en cuenta de la COP de París, los objetivos de París, etcétera. Así que pues, con eso cumpliríamos tanto con lo que nos plantean desde la ONU, desde la Unión Europea y evidentemente a nivel también territorial. Sin más, quería daros las gracias por vuestra atención y si tenéis alguna pregunta, alguna cuestión, algo que os surja, es decir, quiero ver el estudio completo sobre la universidad en la que ya nos embarramos un poquito más en tema de CO2 y sí que entramos al tema de cuánto es la huella de carbono, cuánto disminuye en kilogramos, etcétera, 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 podríamos entrar en todo ese tema que hoy hemos obviado porque es una presentación que es un poquito más corta, pero sí que podemos entrar en ellos siempre que lo necesitéis y lo consideréis oportuno. Si tenéis alguna pregunta, podéis realizarla a través de nuestro email, en mi caso arturo.mancebo@ucavila.es o el de mis compañeros, pero en mi caso yo se lo reboto a ellos también sin ningún problema, o a través de las redes sociales de la universidad, que ya sabéis que está como Universidad Católica de Ávila o @ucavila en Facebook, en Instagram y en Twitter. También tenéis el mío, que es @amancebog, para cualquier cosa que necesitéis y cualquier duda que tengáis. Y espero que haya sido de vuestro interés y sobre todo ayudar a concienciar un poco, que sepáis que las cosas no son porque sí, ni porque nos lo manden los gobiernos ni las altas instancias internacionales, sino que debemos ser todos responsables de la actuación que tenemos para con el planeta todos los días. Muchísimas gracias, un saludo y nada, espero poder veros en el otro lado de las redes. Un saludo, un abrazo.